La vez pasada estuvimos hablando acerca de lo que fue la escala de temperatura y la forma en que en el sistema internacional nosotros definimos la temperatura, ¿verdad? La temperatura, a diferencia de otras magnitudes, no es tan fácil de materializar como por ejemplo el metro, que puedes hacerlo a través de una regla, por decir algo, o a través de otras medidas como son ahora los láseres estabilizados. Tampoco es tan fácil de naturalizar o de materializar como lo fue por muchos años el kilogramo a partir de un artefacto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hace uno en el caso de un patrón de temperatura? Bueno, en el caso de un patrón de temperatura necesitas una definición de temperatura que está siendo establecida por la ley cero de la termodinámica, ¿verdad? Eso lo hemos visto la vez pasada. Y eh, en la ley cero uno puede establecer lo que es la condición de equilibrio térmico, ¿verdad? Entonces, cuando dos cuerpos A y B están en equilibrio térmico, ¿verdad? Pero este mismo cuerpo B está en equilibrio térmico con un C, entonces A y C están en equilibrio térmico. Eso te dice la ley cero. Pero además, para poder establecer un patrón de temperatura, usted necesita definir dónde va a estar ese punto de temperatura, y por eso se establecieron lo que se llaman puntos fijos de temperatura. Los puntos fijos de temperatura vienen dados para ciertos materiales con ciertas características. Les doy ejemplo, como por ejemplo el punto triple del agua. El punto triple del agua es un punto en que el agua existe como líquido, sólido y gas al mismo tiempo, y eso ocurre únicamente a 0,01 grados Celsius. Por mucho tiempo, y estos puntos fijos y todavía siguen siendo referentes a nivel de temperatura. Desde el año 2019, el año pasado, mayo de 2019, se redefine la unidad de temperatura basada en la constante de Boltzmann. Y entonces eso necesita o requirió de ciertas modificaciones a los procedimientos de establecimiento de patrones a nivel primario. Ya a nivel secundario las cosas no cambian mucho, porque los patrones básicamente lo que requieren es de una escala de temperatura, ¿verdad? Y de un medio de interpolación. Entonces usted para crear un patrón de temperatura necesita tres cosas. Primero los puntos fijos, ¿verdad? Los puntos fijos como el punto triple del agua. Luego necesita una escala, es decir, definir cómo vamos a establecer las escalas de temperatura. Entonces, probablemente ustedes conocen que existe una escala en Kelvin, una escala en grados Celsius, y también en el sistema inglés están las escalas de Fahrenheit y Rankine, que ya no se usan, pero bueno, ahí están. Y luego que uno define una escala, tiene que haber una forma en que usted interpole entre los puntos fijos de la escala. Entonces, si usted en la escala de grados Celsius tenemos un punto que es 100 grados Celsius en ebullición del agua, que no es que sea un patrón, pero si lo fuera, entonces usted tiene que tener una forma de interpolar entre el punto de fusión y el punto de ebullición del agua a presión atmosférica a través de una escala que sería del 0 al 100. Esa interpolación tiene que estar dada de alguna forma. En nuestro caso, lo más sencillo es hacer una interpolación lineal y de esa manera establecer una escala de temperatura. Entonces, la escala de temperatura es un poquito más complicada de establecer, pero es posible establecerla a través de procedimientos. Esos procedimientos que se utilizan a nivel primario están documentados en la ITS 90, que es la escala de temperatura internacional de 1990. Esta escala tuvo además algunas modificaciones. En el rango de bajas temperaturas, o sea, en el orden de 1 Kelvin para abajo, se estableció en el año 2000 una escala provisional de bajas temperaturas. Entonces tenés la PLTS 2000 que también funciona para ese rango que tenemos ahí. Hoy vamos a hablar un poco de cuáles son los patrones y medios de comparación que nosotros empleamos en temperatura. Entonces, para ello, quisiera que observaran esto que tenemos acá. Esto que ustedes tienen ahí son puntos fijos. Uno los puede comprar. Hay empresas que los venden, como Isotec, por ejemplo. Y existen puntos fijos, por ejemplo, para el mercurio, para el aluminio y para el agua, ¿verdad? Uno lo que hace es que compra esos puntos fijos y a través de un baño isotérmico, como en el caso del agua, por ejemplo, o a través de un pozo seco también, en algunos casos, que es más o menos un baño isotérmico, pero en temperaturas altas, entonces uno reproduce los puntos de referencia fijos. Es decir, llevamos el baño hasta el punto en que nosotros estamos interesados en materializar y generamos las condiciones para aplicar en ese punto la ley cero de la termodinámica.
Cuando usted tenga ese punto ya reproducido ahí, usted utiliza termómetros de resistencia de platino, por ejemplo, y establece puntos fijos para ese termómetro de resistencia de platino. Lo más interesante con esto es que no necesitamos emigrar a una cadena de trazabilidad hacia el BPM. Por decirles algo, si usted quiere, digamos, calibrar un termómetro en el LCM, que es el Laboratorio Costarricense de Metrología, que es el que queda pues en el campus de la universidad, detrás de la NAME, ¿verdad? Ellos tienen algunos puntos fijos, entonces usted puede calibrar su termómetro de resistencia de platino en esos puntos fijos y a partir de ahí empezar a generar toda la trazabilidad en temperatura, ¿verdad? Entonces ahí están esos puntos fijos. Este es el detalle de una celda del punto triple del agua. Es un ejemplo de un punto fijo. Las celdas del punto triple del agua tienen dentro agua, evidentemente. Tienen un pozo termométrico dentro del cual, digamos, se puede depositar un líquido como por ejemplo el glicol y además dentro de ese pozo termométrico introducimos un vástago, que usualmente ese vástago es de un termómetro de resistencia de platino. Dentro de la cavidad se genera el hielo, el agua y el vapor de agua, de tal manera que aquí hay una pequeña fase, un anillito, digámoslo así, que se encuentra en la profundidad de inmersión de célula, donde se va a producir el punto triple del agua y podemos a partir de ahí materializar la unidad de temperatura en ese punto específico, ¿verdad? Ahora, para poder materializar la temperatura se necesitan no solo puntos fijos, sino medios de interpolación. Entonces, para ello vamos a hacer uso de los termómetros de resistencia de platino. Como vamos a ver más adelante, es un tipo de termometría que se llama detector de temperatura por resistencia o detector de resistencia por temperatura, el RTD. Los termómetros de resistencia de platino tienen una característica y es que su resistencia varía linealmente con la temperatura. Podrían haber termómetros de resistencia de cobre o de níquel. Esos son un poquito más baratos, pero su comportamiento lineal no es tan bueno, pero pueden también utilizarse. Fueron propuestos por Siemens en 1871 y pueden ser utilizados impresionantemente desde los 13,8 Kelvin, que es el punto triple del hidrógeno, hasta 1234,93 Kelvin, que es el punto de solidificación de la plata. Es decir, tenemos un amplio rango donde estos termómetros pueden ser utilizados. Usualmente no se utilizan en todo el rango, sino que usted los calibra en algunos puntos fijos y en ese rango de puntos fijos es donde nosotros los empleamos como termómetros patrón. El platino tiene un coeficiente de resistividad alto, su resistencia varía linealmente con la temperatura, su punto de fusión es alto y es altamente resistente a la oxidación. Por lo tanto, los instrumentos fabricados con termómetros de resistencia de platino son sumamente estables. Y aquí ustedes pueden ver una ecuación donde ven que la resistencia es igual a un R sub 0, que es básicamente la resistencia a una temperatura de referencia T sub 0, y ustedes pueden ver que varía en forma lineal con respecto a T. El alfa que ustedes pueden ver ahí es el coeficiente de resistividad y usualmente en termómetros de resistencia de platino esa ecuación en su forma lineal es bastante precisa. Ahora, los termómetros de resistencia de platino, ¿cómo funcionan? Bueno, ellos básicamente tienen una resistencia que se encuentra dentro de un material que es cerámico, ¿verdad? Este material cerámico permite que con los cambios de temperatura no haya una expansión significativa y permita tener condiciones estables donde usted pues tiene el devanado de su propio circuito, ¿verdad? Y a través usualmente de puentes de Kallenderhausen o bien a través de puentes de Wheatstone, uno puede entonces establecer una relación entre resistencia y temperatura. Los termómetros de resistencia de platino se dividen en tres tipos dependiendo de su resistencia. Están los de cápsula, que son los criogénicos que se utilizan en muy bajas temperaturas. Luego los de tallo largo, que se utilizan más bien hasta altas temperaturas, 189 grados Celsius, ¿verdad?
y también los que tenemos hasta alta temperatura, que son hasta 961 grados Celsius. Entonces, el termómetro que usted vaya a utilizar va a depender un poco del rango de temperatura en el que usted quiera trabajar. Entonces, el de cápsula desde menos 259 hasta casi 0 grados Celsius. El de tallo largo desde 189 hasta 660 y el de alta temperatura desde 0 hasta 962 Celsius, que es básicamente los rangos en los cuales empleamos los termómetros de resistencia de platino. Este es un termómetro de resistencia de platino, ustedes lo pueden ver por ahí, ¿verdad? Lo que tienen es un vástago largo, ¿verdad? Y esto va conectado a un módulo que es el que permite medir la resistencia y hacer la conversión respectiva a temperatura. Las fórmulas de interpolación que emplean los termómetros de resistencia de platino y en general cualquier termómetro se encuentran publicadas en la ITS 90, la escala internacional de temperatura de 1990 que ustedes pueden descargar gratuitamente de la página del BIPM. Vamos a hablar un poco de lo que es la termometría ahora basada en expansión térmica. Básicamente en expansión térmica podemos hablar de un tipo de termómetro muy común que se llama el bimetálico. Entonces aquí les voy a hablar de un material que es muy importante que se llama el INVAR. El INVAR es una aleación entre hierro y níquel que fue descubierta hace más de 100 años, ¿verdad? Y que tiene muchas aplicaciones en la parte de temperatura. Resulta que el INVAR es un material que tiene un coeficiente de expansión térmica lineal muy bajo. Entonces, cuando usted une el INVAR con otro material que tiene un coeficiente de expansión lineal más alto, entonces los cambios de temperatura, o sea, usted los une a una cierta temperatura T1, los dos materiales, pero cuando esa temperatura aumenta, por ejemplo T2, es mucho mayor que T1 o mayor que T1, entonces se da una curvatura en el material y el radio de curvatura de ese material está relacionado con los coeficientes de expansión lineal, con el cambio de temperatura y una serie de constantes que dependen de las características de los materiales como los módulos de Young, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, básicamente, si usted toma esta curvatura y aprovecha esta propiedad para construir una espiral con los dos materiales, lo que vamos a tener es un desplazamiento angular en forma de hélice. Y eso permite que usted pueda colocar una carátula analógica y tener termómetros que funcionan con un indicador de aguja, que te permitan medir la temperatura a partir de este principio. El termómetro bimetálico no es muy preciso, sus incertidumbres andan en el orden de 1 grado Celsius, pero son sumamente prácticos, de una respuesta muy rápida y además muy utilizados actualmente en la industria. Tenemos también lo que son los termómetros de líquido en vidrio. Los termómetros de líquido en vidrio básicamente son un capilar dentro del cual se encuentra el mercurio. Puede ser mercurio, pero ya últimamente se ha dejado de fabricar en mercurio y emplean un líquido orgánico como por ejemplo el tolueno, que es de un color rojo. Los termómetros de líquido en vidrio funcionan bajo el principio de expansión térmica diferencial, es decir, cuando hay un aumento de temperatura o una disminución de la temperatura, tanto el vidrio como el líquido dentro del vidrio se expanden y esa expansión no es igual. Es decir, el líquido se va a expandir más de lo que se expande el vidrio. Por lo tanto, va a haber una columna que va a subir a lo largo del termómetro y va a establecerse dentro de una indicación. Entonces, aquí vamos a un concepto importante, señores y señoritas. Esto es fundamental. O sea, de la clase de hoy yo necesito que esto ustedes lo tengan muy claro. En ingeniería, los ingenieros, especialmente los ingenieros mecánicos, somos adictos a los modelos. No sé si a ustedes les pasa. Es decir, a nosotros nos gusta que nos den una fórmula, una ecuación que describa la realidad. Entonces nos dicen que, por ejemplo, un termómetro es básicamente, mide directamente la temperatura. Un termómetro de líquido en vidrio, no. Realmente un termómetro lo que está midiendo es la diferencia entre expansión térmica entre el vidrio y el líquido. Y uno, a través de una escala que define convenientemente, está midiendo la temperatura. Pero la temperatura no es una magnitud que usted pueda medir directamente,
sino que usted necesita algún tipo de medio, en este caso, aprovechando las características de expansión y la geometría del termómetro para poder medir temperatura. Es decir, la temperatura es un concepto absolutamente abstracto que nosotros hemos materializado a través de este tipo de instrumentos y que nos permite a nosotros, pues, medir la temperatura, pero no deja de ser un modelo. Es decir, si usted viviera en otro planeta donde probablemente tuviéramos, no sé, otros extraterrestres, tal vez ellos no necesitan de la temperatura para poder medir la termodinámica, tal vez usan otra variable, pudieron haber utilizado otra variable. Nosotros usamos la temperatura porque de repente es una de las magnitudes con las que más nos hemos familiarizado y en las que hemos hecho mayores esfuerzos para poder materializarla a través de este tipo de instrumentos. Pero siempre tomen en cuenta eso. Usted en un termómetro de líquido en vidrio lo que está generando es diferencia de expansión térmica. No están midiendo realmente temperatura. Entonces es una medición secundaria a la temperatura. Si usted tiene una escala bien graduada, entonces podemos convertir ese fenómeno físico en una escala de temperatura. Eso es básicamente la termometría que uno llama mecánica o basada en expansión térmica. Existen otras formas de medir temperatura. Resulta que la temperatura medida por estos medios de expansión térmica no siempre es la medición más eficiente. Y si uno necesita mayor precisión, podemos optar por este segundo método, que es la basada en resistencia eléctrica. Entonces ahí están los termómetros de resistencia de platino, que son los termómetros más exactos y precisos que se han construido por la humanidad. Se llaman detectores de temperatura por resistencia o RTDs y por lo general están montados, son alambres que están montados sobre una estructura aislante para eliminar lo que son las deformaciones mecánicas. Entonces, uno lo que hace es que coloca el circuito que a uno le interesa trabajar dentro, digamos, dentro de una base que es cerámica. Esa base cerámica es además aislante y se encuentra dentro de una cámara al vacío encapsulada y los cambios de temperatura generan una corriente galvánica, ¿verdad? Una corriente galvánica que nosotros vamos a equilibrar a través de, digamos, una resistencia variable. Y entonces eso es básicamente un RTD. El RTD, el detector de temperatura por resistencia, al cambiar su resistencia, lo que uno hace es emplear un circuito donde básicamente ese circuito, la corriente galvánica que estamos generando aquí, la hacemos cero. Y entonces en el momento en que le hemos determinado cuál es la resistencia en la que esto vale cero, podemos relacionarla directamente con temperatura. Significa que una RTD, como las de platino, no mide temperatura directamente. Lo que mide es resistencia. Ahora, como su comportamiento es muy lineal con respecto a la temperatura, entonces aprovechamos ese fenómeno físico para decir que es un medidor de temperatura, pero la temperatura no es algo que nosotros estemos midiendo directamente, ¿verdad? Todo esto lo hace automáticamente el sistema en un módulo, ¿verdad? Y es así como obtenemos directamente la lectura de temperatura en un termómetro de resistencia de platino. Luego tenemos lo que son los termistores. Los termistores funcionan de manera similar a los termómetros de resistencia de platino. Los termistores, como ahora les voy a mencionar dentro de un ratito, los hay de dos tipos, ¿verdad? Hay unos que se llaman los NTC y hay otros que se llaman los PTC. Los termistores básicamente son termómetros donde su resistencia cambia con la temperatura y ese comportamiento puede ser modelado a partir de una función, digamos, exponencial, ¿verdad? Eso que ustedes ven ahí es una gráfica típica de un termistor NTC. Los termistores NTC reducen su resistencia con los aumentos de temperatura. Los termistores PTC más bien son al revés, aumentan la resistencia con la temperatura. Los valores de este beta que ustedes pueden ver ahí es una constante propia de cada termistor y andan en el orden de los entre 3000 y 4000 Kelvin. Por ahí es donde andan los valores de ese beta. Los termistores, el nombre pues viene precisamente de que son resistores térmicamente sensibles, son dispositivos similares a los semiconductores de cerámica.
La resistencia de un termistor típico disminuye con la rapidez de la temperatura en contraste con los pequeños incrementos de resistencia con la temperatura de los RTD. El termistor no es tan preciso como los termómetros de resistencia de platino. Los termómetros de resistencia de platino son los más precisos, pero son más baratos, digámoslo así, y más accesibles. Entonces hay ahí una ventaja en su uso y por eso es que se usan mucho en la industria, ¿verdad? Muy bien. Tenemos también lo que son los termopares. Los termopares se basan en un efecto que se llama el efecto Seebeck. El efecto Seebeck es un efecto sumamente interesante, ¿verdad? En el cual usted puede tener, por ejemplo, dos medios a temperaturas distintos, colocarles un material, dos materiales A y B, y medir una FEM, o sea, una diferencia de potencial en circuito abierto. Y curiosamente, por el simple hecho de haber una diferencia de temperatura, se va a poder medir una FEM en ese circuito abierto. Eso es sumamente interesante y es un fenómeno que se emplea para poder medir temperatura, porque resulta que esa FEM que está ahí es aproximadamente proporcional al cambio de temperatura, a la diferencia de temperatura entre T1 y T2, y eso genera lo que se llama el efecto Seebeck. Si uno coloca en esa FEM un dispositivo de medición que mida la diferencia de potencial, entonces podemos medir o podemos establecer una escala de temperatura. Esos son los termopares. Básicamente los termopares están basados en mediciones de tensión y ya no tanto en mediciones de resistencia eléctrica, ¿verdad? Yo lo sacaría incluso de la termometría en resistencia eléctrica y podríamos decir que son como un tercer tipo de dispositivos que emplean, digamos, la diferencia de potencial para poder asociarla a una diferencia de temperatura. Ahí en el título dice termometría basada en resistencia eléctrica, pero realmente no es resistencia eléctrica. Está más bien basada en temperatura, digamos, medición de temperatura termoeléctrica para ser estrictos, ¿verdad? Los termopares no son tan precisos como los dispositivos anteriores, pero son muy fáciles de construir, muy baratos y aprovechan un fenómeno que es súper interesante, ¿verdad? Que es esto del efecto Seebeck. Está el efecto Peltier, que es contrario o es, digamos, el efecto inverso al efecto Seebeck. El efecto Peltier es, si usted aplica una diferencia de potencial, más bien fuerza que exista una diferencia de temperaturas. ¿Eso por qué? Bueno, eso porque cambia la densidad de electrones en cada uno de los dos materiales A y B con los que nosotros estemos trabajando. Entonces, ese cambio en la densidad de los electrones provoca que haya un cambio en las temperaturas. Entonces, existen lo que se llaman las celdas Peltier, que básicamente funcionan con una diferencia de potencial. Usted aplica la FEM, o sea, la diferencia de potencial, y está forzando a que haya una diferencia de temperatura, que una parte aumente su temperatura y la otra disminuya, y de esa manera usted pueda generar, por ejemplo, incluso dispositivos de enfriamiento a través de celdas Peltier, ¿verdad? Y también está el efecto Thomson. El efecto Thomson tiene que ver un poco con el hecho de que cuando usted hace pasar, digamos, cuando usted tiene un dispositivo entre dos temperaturas, hay una corriente, hay un calor asociado a una corriente que pasa a través de ese dispositivo entre dos temperaturas distintas. Y eso viene dado por el efecto Thomson. Entonces, esta serie de fenómenos pueden ser aprovechados para construir dispositivos que nos permitan a nosotros medir temperatura. Muy bien. Existe además una forma de medir temperatura por radiación. ¿Por qué esto es importante? Porque resulta que hay limitantes en altas temperaturas. Después de cierta temperatura, tenemos el problema de que los materiales se degradan, se funden y no nos permiten a nosotros medir temperatura. Entonces, hay una ventaja en la temperatura, en la medición de temperatura por radiación, y es que no hay que estar en contacto directo con la superficie a la que usted le quiere medir temperatura. Entonces es un método atractivo para muchas aplicaciones, como por ejemplo medir temperatura de una estrella, temperatura del sol, temperatura, por ejemplo, de un horno que está conformado por refractario. Entonces resulta que ahí los dispositivos de temperatura por radiación son bastante, digamos, útiles, ¿verdad?
La operación básica de un termómetro de radiación se basa en cierto conocimiento de las características de radiación de la superficie, cuya temperatura se mide con relación a la calibración del termómetro. Entonces, este tipo de termómetros requieren de un cuerpo negro. Lo que se hace es que se produce una cierta radiación en ese cuerpo negro y podemos a partir de ahí relacionar la radiación de un cuerpo negro con su temperatura, ¿verdad? Como me imagino que ya ustedes lo vieron en sus cursos de Física General 3, ¿verdad? Entonces, eso no voy a repetirlo, pero a partir de la ley de radiación de Planck, usted puede entonces establecer una relación entre la irradiancia y la temperatura. Y si usted relaciona esta irradiancia con la energía que usted puede medir directamente, podemos tener entonces un dispositivo que nos permita a nosotros medir temperatura. En el laboratorio, cuando era presencial, chicos, nosotros teníamos unos termómetros de radiación con los que yo siempre eh, y se los prestaba para que hicieran pruebas por ahí, ¿verdad? Y son muy interesantes porque te permiten detectar temperaturas a distancia, ¿verdad? Entonces son dispositivos sumamente útiles porque te permiten hacer mapas de calor, digámoslo así, y son súper interesantes. Realmente no son mapas de calor, ¿verdad? Son mapas de temperatura, ¿verdad? Entonces, con base en la temperatura uno puede generar perfiles, ¿verdad? El principio básico de funcionamiento de un medidor por temperatura por radiación antiguo, me pasé, disculpa, ahí. El principio básico de un medidor de temperatura por radiación antiguo consistía en lo siguiente: tenemos un lente objetivo, un filtro y una lámpara de pirómetro. Esta lámpara de pirómetro, digamos, aquí está la fuente del objeto al lado izquierdo y el ocular del microscopio al lado derecho. Básicamente uno lo que hace es, con una resistencia variable, empezar a modificarla manualmente. Cuando el filamento está muy frío, el fondo se ve blanco y puedes ver el filamento. Y cuando está muy caliente, más bien el filamento se ve en color blanco. Entonces, uno empieza a regular la temperatura hasta que llegue a una condición nula. En el momento en que estás en la condición nula, tenés la resistencia asociada a esa temperatura y de esa manera podemos determinar el valor de la temperatura basado en un medidor de resistencia. Ese era uno de los pirómetros, un sistema que se utilizaba antiguamente. Ya actualmente esas tecnologías son superadas y ya mucho de todo esto lo hacemos automáticamente con los dispositivos de termómetros por radiación actuales, ¿verdad? Incluso ya en la parte médica se emplean este tipo de métodos, ¿verdad? Cuando usted, digamos, entra ahora a ciertos lugares y te miden la temperatura, se hace a través de los termómetros de radiación. Yo les voy a pedir algo: no les llamen pistolitas, chiquitos, no les llamen pistolitas. Ustedes son ingenieros mecánicos, ¿verdad? Entonces no vayan a decir que ustedes van a utilizar un termómetro de pistola. No se llama termómetro de pistola, se llama termómetro para medir temperatura por radiación, ¿verdad? Entonces, yo creo que parte de la precisión del lenguaje es importante en metrología. Ok, tenemos también los termómetros de líquido en vidrio por acá y quisiera ampliar un poquito esto. Los termómetros de líquido en vidrio, señores y señoritas, se clasifican en tres tipos. Están los de inmersión completa, los de inmersión total y los de inmersión parcial. El de inmersión completa no son muy comunes, pero hay lugares específicos donde se emplean. Por ejemplo, yo sé de una lechería donde emplean este tipo de termómetros y en ciertos procesos donde el termómetro debe estar absolutamente completo hasta el nivel de inmersión para que la temperatura que indique sea la correcta. Ese es el de inmersión completa. El de inmersión total, el nivel de inmersión del fluido debe estar lleno, o sea, el termómetro debe estar lleno hasta el nivel donde se encuentra el líquido en el capilar. Y ese es el que se va a ver en el laboratorio. En la práctica de laboratorio vamos a trabajar termómetros de este tipo de inmersión, que es inmersión total. Y también vamos a trabajar termómetros de inmersión parcial. El termómetro de inmersión parcial usualmente tiene un nivel de inmersión definido. Un nivel de inmersión. Entonces, usted no puede sumergirlo más allá de eso. Ya él tiene una corrección propia por haber sumergido hasta ese nivel y entonces de esa manera se utiliza correctamente. Entonces, cuando usted compra un termómetro, usted tiene que saber si lo estás empleando bien, si lo estás empleando en un nivel de inmersión total o parcial, de acuerdo a cómo el termómetro esté fabricado, ¿verdad? ¿Qué pasa si usted tiene un termómetro de inmersión total y solo lo
lo hace en una inmersión parcial, es decir, por alguna razón la profundidad del baño no te permite sumergir el termómetro más y queda una parte que no puede quedar sumergida ahí, que por más que usted intente no puede quedar sumergida. Como el termómetro solo se puede sostener en posición vertical, no hay forma de poder sumergirlo. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Ahí se tiene que aplicar una corrección de columna emergente. Es un término que usted debe calcular para poder corregir la lectura de ese termómetro. Y en ciertos casos donde no tenemos la suficiente tecnología o el baño no es suficientemente profundo, es necesario aplicar ese tipo de correcciones. Este es el detalle de un termómetro de líquido en vidrio, ¿verdad? Él tiene un bulbo, una escala auxiliar, una cámara de contracción, que esa se utiliza cuando usted utiliza el termómetro o por alguna razón el termómetro cae a una temperatura mucho más baja de la temperatura en la que usted lo debería trabajar. Y tenemos la escala principal y una cámara de expansión que se usa más bien en el caso en que usted emplee ese termómetro en una temperatura más alta. Entonces eso te permite ahí resguardarte para que el termómetro no se dañe. Los termómetros nunca se deben guardar en posición horizontal porque si no se da un rompimiento de columna. Les cuento que una vez, chicos, en uno de los laboratorios, uno de mis estudiantes, como proyecto de este curso, había decidido reparar unos termómetros cuya columna estaba rota. Y en el rompimiento de esa columna resulta que una parte quedó muy alta. Entonces había que subir mucho la temperatura para luego bajarla gradualmente. En ese proceso, pues el termómetro se reventó y nos dejó una contaminación de mercurio dentro del baño isotérmico que tenemos en el laboratorio de la escuela, ¿verdad? Entonces, bueno, son cosas que a veces pasan, son accidentes que pasan cuando uno intenta reparar los termómetros. Los termómetros de líquido en vidrio son frágiles, chicos, son muy frágiles, ¿verdad? Entonces, son muy propensos a que con cualquier accidente se puedan dañar. Entonces, hay que cuidarlos porque un termómetro vale más cara la calibración que el termómetro en sí, ¿verdad? Bueno, los termómetros de líquido en vidrio todavía se siguen utilizando. Tienen muchas ventajas, son muy baratos, son sencillos de leer y ofrecen una precisión adecuada. Este es el ejemplo de un termómetro clínico. Ya estos casi no se utilizan, chicos, pero este es un ejemplo, por ejemplo, de un termómetro de líquido en vidrio de mercurio clínico, ¿verdad? Donde ustedes pueden ver ahí la columna termométrica, ¿verdad? Y pueden observar ahí, incluso ustedes podrían apreciar cuánto es el valor que esa columna termométrica ahí está marcando, ¿verdad? Él tiene una escala que va de 37 hasta 42 grados Celsius, con una división de escala de 0,1 grados Celsius, donde ustedes podrían hacer pues las respectivas apreciaciones. ¿Cómo se calibran los termómetros? Esto es muy importante, chicos. Porque en temperatura hay muchos métodos de calibración de termómetros. Nosotros nos vamos a centrar en uno que es el del baño isotérmico, pero no es el único. Entonces, para calibrar un termómetro existen varios métodos. El primer método es el de puntos fijos. Es decir, si usted cuenta con puntos fijos del mercurio, punto triple del agua, etcétera, uno lo que hace es que genera esos puntos fijos, o sea, los materializa y utilizando, digamos, un termómetro. Uno esperaría uno de alta precisión, comparamos o ajustamos incluso el termómetro a ese valor de temperatura establecido por el punto fijo, ¿verdad? Los termómetros, por ejemplo, de resistencia de platino son más delicados porque requieren de un proceso previo a su calibración. Ellos usualmente se les hace un recocido, ¿verdad? Entonces se lleva un horno a alta temperatura y se les baja su temperatura gradualmente para que liberen cualquier tensión que ellos tengan y luego se les hace el ajuste por puntos fijos, ¿verdad? Entonces, el método de puntos fijos se utiliza para temperatura de primer nivel, básicamente. Luego hay un método que es el que vamos a emplear en el laboratorio nosotros, que es por comparación directa empleando un medio isotérmico. El medio isotérmico puede ser un baño isotérmico que usualmente lo que tienen son aceite de silicón, pero podrían ser también agua, podría ser salmuera o incluso podría ser un pozo seco, ¿verdad? ¿Cuándo utilizamos agua? Bueno, cuando las temperaturas están por encima del 0 grados Celsius y menos de 100, pero podría utilizarse alcohol. Cuando hay temperaturas por debajo de 0 grados Celsius se puede utilizar alcohol. Cuando hay temperaturas por encima de 100 grados Celsius se puede utilizar el aceite de silicón que tiene muy buen comportamiento porque no se congela, ¿verdad?
Y un pozo seco se utiliza cuando usted trabaja en temperaturas del orden, por decir algo, 400 grados Celsius, donde ahí no es tan conveniente tener un líquido, sino lo que tenemos es una masa que está a una cierta temperatura con agujeros en los cuales usted introduce los vástagos de los termómetros a calibrar. Este método de comparación directa empleando un medio isotérmico se emplea en la gran mayoría de los termómetros de trabajo y consiste en tener un medio isotérmico que puede ser el bloque seco, un baño isotérmico dentro del cual se introducen los termómetros patrón y calibrando. Entonces, uno tiene un medio isotérmico y dentro de ese medio introduce el patrón, el calibrando y genera la comparación entre ellos dos para poder establecer el error de indicación. Y el tercer método es empleando cuerpos negros, ¿verdad? Este se utiliza para pirómetros y consiste en materializar la temperatura a través de un cuerpo negro y comparar las indicaciones del termómetro a calibrar con la temperatura del cuerpo negro. Eso se utiliza mucho en altas temperaturas, ¿verdad? Muy bien. Y esto es un diagrama, chicos, del CEM, del Centro Español de Metrología, donde se presenta, por ejemplo, el fluido, un fluido de un baño, digámoslo así, eh, y ellos lo que hacen es calibrar, pero empleando dos termómetros. Ellos emplean dos termómetros patrón, que son estos que están en color azul, y el que está en color verde es el termómetro que está siendo calibrado. Este es un método que ellos proponen. Este método es muy caro porque requiere de dos termómetros patrón y cada termómetro patrón es caro. Yo creo que en ingeniería es bueno que nosotros hablemos de dinero, chicos. Por ejemplo, si usted quiere dedicarse, usted dice, bueno, mira, ahora en el curso de metrología se me prendió la idea, ¿verdad? Se me ocurrió la idea de montar un laboratorio para poder calibrar termómetros. Entonces, ¿por dónde andan los costos aproximados para poder montar un laboratorio? Más o menos, ¿verdad? Poco más, poco menos, por dónde andan. Bueno, les cuento. Para comprar un termómetro de resistencia de platino con todo y su indicador, más o menos un termómetro vale $5,000, chicos, más o menos. Si usted quiere unos dos, hágase la idea de que son unos $10,000. Y eso es un poco de plata, ¿verdad? Luego la calibración de los termómetros de resistencia de platino, digamos, suponiendo que es anual, más o menos una calibración decente en unos 3, 4 puntos fijos con métodos primarios en el Laboratorio Costarricense de Metrología, el LCM, te puede costar unos $1,500 la calibración. Entonces tenés que estar pagando, además del costo de inversión, un costo por la calibración de estos termómetros y tenés que estarle haciendo también controles mensuales, ¿verdad? En un baño DIWAR, que es un baño de hielo que tenés también que comprar y preparar mensualmente. El baño isotérmico, chicos, este que está ahí, varía mucho el costo, ¿verdad? Pero un buen baño isotérmico, como el que tenemos en la escuela, puede costar cerca de $30,000. Puede que un poquito más, póngale hasta $40,000 si fuera el caso, entre $30,000 y $40,000, ¿verdad? Y rellenar el fluido isotérmico puede costar unos $2,000. O sea, si te daña, si se te contamina, y hay que rellenarlo. Usualmente el fluido isotérmico es muy estable y dura varios años, entonces no hay que estarlo cambiando, ¿verdad? Además de eso, toda la inversión en mano de obra, ¿verdad? Es decir, el técnico que tiene que estar ahí calibrando el termómetro, la emisión de los certificados y mantener un sistema de calidad, porque para que usted tenga confiabilidad en sus resultados, es bueno que usted esté acreditado con el ECA ante la norma ISO 17025. Un sistema de calidad, más o menos implantarlo cuesta unos $20,000 y de 3 a 5 años de trabajo. Entonces ya como que uno dice, bueno, esto entonces significa que es un plan de vida. Sí, prácticamente usted montar un laboratorio de calibración desde cero es un plan de vida, ¿verdad? Es una inversión muy importante. Y se justifica básicamente si usted tiene muchos clientes que requieren de servicios de calibración por contratos, ¿verdad? Es decir, uno usualmente lo que hace es que va a una empresa y dice, vean, yo tengo un baño isotérmico, estoy acreditado, les ofrezco un servicio a $50 por termómetro, qué sé yo, y les ofrezco tiempo de respuesta en 3 días. O sea, usted me da el termómetro y menos de 3 días yo se lo tengo calibrado con todo el certificado. Si usted ofrece ese tipo de servicios, entonces la metrología puede ser que se vuelva importante. Pero entonces esto, no es que no sea negocio, pero yo creo que tampoco es que necesariamente usted va a hacerse fácilmente millonario de la noche a la mañana, pero es bueno que usted lo sepa, ¿verdad? Bueno, no sé si alguno de ustedes tiene la inquietud de trabajar algún momento en este campo de la metrología, ¿verdad? Y cuando uno le preguntan
cuando va a ser ingeniero mecánico, en introducción a la ingeniería, no sé, o cualquier curso. Aquí quiere dedicarse, muy pocos dicen metrología, ¿verdad? Pero sin embargo, esta es un área en la que ustedes podrían también hacer desarrollos importantes. O también, si usted va a estar trabajando en control de calidad, va a tener que estar contratando servicios de calibración y esto se vuelve también importante, ¿verdad? Lo que es termometría. Podríamos decir que se divide en tres áreas, ¿verdad? A lo que hemos visto a lo largo de estas 2 semanas. Una primera área que es básicamente todo lo relacionado con la medición de temperatura. Entonces, todo lo que hemos hablado el día de hoy, que es casi que el área más importante, ¿verdad? Está asociada con termometría. Y ahí viene todo lo que es la definición de temperatura, patrones, trazabilidad y todo eso. Pero también la termometría tiene que ver un poco con el tema de humedad. Medición de humedad forma parte de esta magnitud de termometría. Y también hay otras magnitudes termofísicas, como por ejemplo la conductividad térmica. Entonces hay también magnitudes termofísicas relacionadas. Ahora, hemos hablado de que de estas partes, la que más nos interesa es la parte de temperatura, que es la que hemos visto básicamente en este curso. Y dentro de esa parte de temperatura podríamos hablar, por ejemplo, de la termometría basada en expansión térmica. En la termometría basada en expansión térmica, que es ya a nivel secundario, digámoslo así, hay termometría primaria, pero esto es secundaria. Podemos hablar de dos tipos de instrumentos de temperatura que se pueden ver en la industria, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esos dos tipos de instrumentos de los que hemos hablado? Termómetro de líquido en vidrio, voy a ponerlo como TLV nada más, que estos pueden ser de inmersión total, parcial o completa, ¿verdad? Y también lo que son los termómetros bimetálicos, ¿verdad? Básicamente los termómetros bimetálicos están conformados por una banda y está formada por dos materiales, ¿verdad? Estos dos materiales, podemos decir, no sé, A y B, puede ser latón e invar, y entonces cuando ellos, digamos, ellos son unidos a cierta temperatura, puede que cambie y hay un radio de curvatura que se genera y eso es lo que permite relacionar ese radio de curvatura con otras magnitudes. La ecuación que relaciona ese radio de curvatura, digamos, llamémoslo ρ, es el espesor T, va a depender de este espesor T que tenemos aquí de la banda, ¿verdad? Por una serie de constantes. Todo este paréntesis cuadrado que es una constante, donde esas constantes dependen de un parámetro que es básicamente la relación de espesores entre TA y TB, es decir, que si el espesor de A y B son iguales, este M va a valer 1, y también el N, que básicamente es la relación entre los módulos de ion, el módulo de ion del material A y el material B. Entonces, es también aproximadamente igual a 1, pero no siempre es 1. Entonces, está esa constante y viene dividido entre una expresión que es 6 veces la diferencia de los coeficientes de expansión lineal por la diferencia de temperaturas. Aquí, ¿qué diferencia de temperaturas? T1 es la temperatura en la que se une el sistema. Es decir, T1 es, por decir algo, una primera temperatura en que la lámina es totalmente horizontal y T2 es tu nueva temperatura y aquí la constante 1 más m cuadrado. Entonces, como ustedes pueden ver, existen ecuaciones que definen perfectamente cuál es el radio de curvatura y usted aprovechando eso, ese principio, podemos construir un helicoide que nos permita a nosotros generar o construir los termómetros bimetálicos. Bien. Luego, hablamos de un segundo tipo de termometría, que es la termometría basada en resistencia eléctrica. Muy bien, entonces en resistencia eléctrica hablamos de dos tipos de dispositivos. El primer dispositivo del que hablamos fueron el RTD, que es uno de los más utilizados, ¿verdad? El RTD, detector de temperatura por resistencia, puede ser de platino, típicamente, pero podría ser también de otro material como cobre o níquel, ¿verdad? En general, lo que uno tiene ahí es que la resistencia, digámoslo así, la resistencia cambia linealmente o cambia, digamos, con la temperatura, donde T sub 0 es una temperatura de referencia, ¿verdad? O sea, todos estos dispositivos tienen una temperatura de referencia. Ahora, yo voy a incluir aquí un término incluso en segundo orden, ¿verdad? Sin embargo,
Este sería como una expresión general que me relaciona la resistencia con la temperatura basado en un punto de referencia. Es decir, el R sub 0 es la resistencia a la temperatura T sub 0 que yo definiría. Sin embargo, en platino usualmente este término se hace prácticamente cero porque el comportamiento es altamente lineal y usted puede reducir en platino esto a una ecuación de forma lineal. A los termómetros de resistencia de platino se les llama usualmente PT100, ¿verdad? Es decir, un PT100 es un termómetro de resistencia de platino, ese es el nombre, muchas veces se utiliza a nivel técnico, y este de aquí, este alfa es lo que nosotros llamamos el coeficiente de resistividad, que en el caso del platino ronda un valor de 0,003925 Kelvin a la menos 1, ¿verdad? Entonces por ahí anda el valor de ese alfa, ¿verdad? El otro tipo de dispositivo que nosotros tenemos es el termistor. El termistor, digamos, presenta una resistencia variable, pero su comportamiento en vez de ser lineal, por ejemplo, en el caso de los NTC, porque también hay resistores PTC, ellos tienen un comportamiento exponencial, donde tienen una forma similar a esta. ¿Verdad? Donde, digamos, R sub 0 es la resistencia a una temperatura T sub 0 y beta es una constante, ¿verdad? Es importante que aquí T y T sub 0 tiene que estar dado en Kelvin. Sí, en Kelvin. Hay otra cosa que es importante, chicos, en temperatura, por dicha, y gracias al Señor, no se utiliza el sistema inglés. Muy poco, muy poco. O sea, se usa a nivel de conversiones, pero muy poco usted no utiliza el sistema inglés. Prácticamente ha sido erradicado, o sea, el sistema inglés ya ha sido erradicado digamos, de la metrología. Se sigue utilizando porque hay ingenieros dentro de la parte de ingeniería donde todavía hay estructuras en las que se sigue empleando, pero en temperatura ya prácticamente no tiene uso. Si uno, digamos, hiciera una gráfica, esta la pueden ver ahí en el material que yo les di, pero es bueno comentarla. Si usted hiciera una gráfica entre resistencia y temperatura, el comportamiento de la resistencia de un termistor, como es exponencial, tiene esta forma. Esto es un resistor de la forma NTC. ¿Verdad? Ese es un resistor de la forma NTC. Ahora, si usted tuviera un termómetro de resistencia de platino, vamos a hacerla en color verde, su comportamiento más bien va a ser muy lineal. Entonces va a tener una forma como esta. Entonces, un RTD más bien tiende a ser muy lineal y aumenta la resistencia con la temperatura. En cambio, en el caso de un termistor disminuye. Hay unos termistores especiales que se llaman los PTC. Los PTC tienen otro comportamiento un poquito más errático, más o menos una cosa así. Tienen un comportamiento más errático los PTC. Y más bien ellos aumentan la resistencia conforme aumenta la temperatura. Entonces, ¿cuál es el mejor termómetro a utilizar? Bueno, y depende de la aplicación que a usted le interese. Pero entonces, eso es lo que nosotros podemos hablar de este segundo tipo de termometría y los dos tipos de termómetros que uno puede tener. Y obviamente, podríamos hablar un poco más de horas de esto, ¿verdad? Ya de cuestiones más técnicas, como por ejemplo los puentes de Wheatstone asociados a estos, las termoresistencias y ya el principio bajo el cual ellos miden, ¿verdad? ¿Cómo es que usted puede generar una resistencia que sea variable con la temperatura y medirla, ¿verdad? Eso es todo una tecnología, ¿verdad? Eso es todo una tecnología. Ahora vamos a hablar de un tercer tipo, digamos, de termómetros que se ven. Ese tercer tipo de termómetro es, tercer tipo de medición es lo que llamamos la medición de temperatura termoeléctrica. De temperatura por métodos termoeléctricos, digamos termoeléctrica. Esta yo prefiero sacarla de la resistencia porque tiene otro principio distinto. Y aquí lo que vamos a meternos es básicamente con los termopares. Pero el termopar es una de las aplicaciones de todo esto. Entonces, hay tres leyes que solo las voy a mencionar, pero ahí ustedes las pueden ver detalladas en el material que les envié. La primera es la ley de los materiales homogéneos, que así en términos sencillos, lo que nos dice esta ley es que si usted tiene un material homogéneo,
no importa la sección que usted tenga, no vas a poder generar una diferencia de temperaturas. Necesita que los materiales sean distintos para que haya una densidad distinta de electrones. Y eso permita que usted pueda generar una diferencia de temperaturas. O sea, usted necesita dos materiales distintos. No puede ser un solo material para poder generar una FEM que te permita medir temperatura, ¿verdad? Luego está una ley que se llama la ley de los materiales intermedios, que básicamente lo que dice es que usted puede sumar las FEMs, es decir, en una cierta unión de referencia, ¿verdad? O sea, usted construye un circuito abierto y básicamente usted puede hacer una sumatoria de FEMs a través de todos los materiales, de tal manera que en todo el circuito abierto ellas tienen que sumarte cero. Y luego la ley de las temperaturas sucesivas, que bueno, el resumen de estas tres podría resumirse así. Cuando usted, digamos, tiene un termopar, en general un termopar, ¿cómo es que funciona un termopar? Entonces, revisemos. Usted tiene un reservorio a una cierta temperatura. Vamos a llamarla T1. En este punto vamos a llamarlo la unión caliente o la junta caliente. Y tenemos una segunda junta que podría ser, no sé, T sub 0 o T sub 2. Puede llamarla con la temperatura ahí que usted quiera. Voy a llamarle, digamos, T sub 0. A esta la voy a llamar la junta fría. Entonces, yo voy a colocar un conector de un cierto material. Este material lo voy a llamar A. Y aquí voy a conectar un segundo material que le voy a llamar B. Pero voy a abrir el circuito, voy a dejarlo aquí abierto, no lo voy a cerrar. Si yo lo cierro, por el simple hecho de haber temperaturas, empieza a haber un flujo de corriente. Porque al ser materiales distintos tienen densidades de electrones diferentes. Pero aquí en medio de estos dos materiales yo puedo leer una FEM. A esa FEM yo voy a llamarla E. Mira, es una diferencia de potencial que yo puedo medir. Y esa diferencia de potencial es aproximadamente proporcional a la diferencia de temperaturas. ¿A cuál diferencia de temperaturas? A T1 menos T sub 0. Y este coeficiente que está aquí, este alfa, depende de los materiales A y B y se llama coeficiente de Seebeck. No es totalmente proporcional esa relación y si usted quiere ser un poquito más precisa, podemos establecer incluso un polinomio. Entonces, por ejemplo, los estándares del NIST establecen cuáles deben ser estos materiales A y B y cuál es el polinomio, incluso si usted quiere añadir términos de orden superior para que esta relación sea un poco más precisa, ¿verdad? Ahora, muchas veces en la práctica uno elige la junta de unión fría como 0. Y entonces, si esta junta de unión fría vale 0 aquí, ¿0 qué? 0 grados Celsius, ¿verdad? Por un tema de conveniencia ahí, porque vamos a medirlo en grados Celsius. Entonces, esta diferencia de potencial se puede escribir como el coeficiente de Seebeck por la temperatura de la junta caliente, ¿verdad? Eso se llama efecto Seebeck. El efecto Seebeck es un poco extraño. Si uno lo entiende, es un poco extraño porque es medir una FEM a partir de una diferencia de temperaturas, chicos. No hay batería. ¿Lo ven? No hay batería. Estamos midiendo una FEM solamente por el simple hecho de que existe una diferencia de temperaturas. Y esa FEM que nosotros estamos midiendo ahí es pequeña. Es una FEM que anda en el orden de los milivolts. El termopar comercial que uno consigue básicamente es que usted mide esta junta T1 y tiene dos materiales A y B. Y entonces, en estas terminales que nunca se unen, usted mide la FEM. ¿Por qué? Porque esta terminal va conectada al dispositivo en el que usted quiere medir, es decir, esta terminal de aquí, usted tiene que conectarla a la junta fría y mide la FEM en este punto. ¿Verdad? Entonces aquí usted va a tener esto a una segunda temperatura que es la junta fría. La junta fría usualmente en la práctica se establece en 0, ¿verdad? Y se genera por compensación electrónica. Antiguamente, cuando no había compensación electrónica, usted tenía que tener un punto sumergido en esa parte del termopar a 0 grados Celsius. Pero en la actualidad, como ya hay compensación electrónica, entonces usted puede simular ese punto de 0 Celsius. Y un termopar básicamente es esto. El resto de la parte del termopar lo propone el módulo. Entonces usted el termopar lo conecta a un módulo y ya puede cerrar el circuito y de esa manera puede medir temperatura. El efecto Peltier, que está metido aquí también, que es muy importante en ingeniería, básicamente es el proceso inverso al efecto Seebeck. Es más bien que yo tengo una junta, digamos, con dos materiales,
puede ser este material A y este material B, y yo aplico una FEM aquí. Entonces, al tener esa FEM ahí, aquí yo tengo una temperatura T1 y aquí tengo una temperatura T2. La aplicación de esta FEM genera que en esta celda Peltier usted pueda tener una diferencia de temperaturas. Usted fuerza una diferencia de temperaturas a partir de una diferencia de potencial. Entonces, eso permite, por ejemplo, que usted pueda hacer refrigeración sin tener un ciclo mecánico. Simplemente tener diferencia de potencial. ¿Verdad? Si usted tiene la opción de tener diferencia de potencial, podrías hacer que una de las partes se haga más fría y la otra se haga más caliente a través del efecto Peltier. Existen también los termómetros que son los de radiación, en eso no me voy a meter, pero sí quisiera hablar un poco de lo que es la calibración de los termómetros de líquido en vidrio, que es el otro aspecto que me interesa en esta parte de termometría. Entonces, ya hemos hablado ahí del tipo de termometría. Pero entonces, si uno quiere diseminar la termometría, es importante que hablemos de la calibración de los termómetros de líquido en vidrio. Resulta que la calibración de un termómetro de líquido en vidrio podemos verla en un baño isotérmico. Entonces, primero hagamos un diagrama de cómo es la calibración. Entonces, usted tiene un nivel, tiene un termómetro patrón, vamos a representarlo así, este es el termómetro patrón. Está conectado a un módulo, el módulo pues ahí tiene un indicador. Y la indicación que me va a dar este módulo aquí va a ser la indicación del termómetro patrón, ¿verdad? Pero yo de este otro lado coloco el termómetro que quiero calibrar. Entonces, el termómetro que yo quiero calibrar podría ser un termómetro, vamos a decir que es un termómetro de inmersión total. Y por lo tanto, por ser un termómetro de inmersión total, yo tengo que sumergirlo totalmente hasta el nivel de inmersión. Entonces, en un punto de calibración, yo ajusto el baño y ahí tengo el nivel de inmersión y toda la columna del fluido termométrico debe quedar dentro del baño isotérmico, ¿verdad? Ese es el termómetro de inmersión total que quiero calibrar y la indicación que me dé este termómetro es la temperatura del sensor que yo quiero calibrar, que le voy a llamar TS. Esto que tengo acá es el baño isotérmico y ese baño isotérmico es capaz de mantener una temperatura. Entonces, ¿qué me interesa a mí determinar en este caso? Me interesa calcular el error de indicación, porque cuando uno va a calibrar, lo que le interesa es el error de indicación. El error de indicación lo podemos calcular a partir de la siguiente relación. El error va a ser la temperatura del sensor menos la temperatura del patrón. Pero a esto hay que añadirle una corrección por gradientes, que es la que yo quiero hablar, ¿verdad? Esta corrección por gradientes, como ya lo hemos visto antes, tiene esperanza cero. Su esperanza es cero, es decir, el valor es cero, pero su incertidumbre no es cero, ¿verdad? Entonces, eso incluye todos los efectos del baño isotérmico. Si nosotros hiciéramos aquí, digamos, un diagrama de causa-efecto de las incertidumbres que afectan, en el caso del sensor, de la temperatura del sensor, van a haber incertidumbres. En el caso del patrón también. Y en el caso del gradiente también van a haber incertidumbres. Entonces vamos a comentarlas. En el caso del sensor, la primera que afecta evidentemente es la resolución. Es decir, entonces usted tiene que establecer una resolución, ya sea, digamos, si es un termómetro de líquido en vidrio, entonces usted tiene que ver cuánto es la apreciación y asignarle una distribución, ya sea triangular o rectangular, pero tenemos que establecer ahí una incertidumbre por resolución. No voy a poner el tipo de distribución porque eso más bien depende un poco del criterio que usted emplee. Va a haber un efecto paralaje. Por la forma en que usted aprecia el termómetro, entonces sí va a haber un efecto paralaje. Va a haber una incertidumbre por repetibilidad. Pero la de repetibilidad yo prefiero meterla aquí porque es una repetibilidad sobre el error de indicación. O sea, usted va a calcular las diferencias de los errores de indicación, eso va a seguir una distribución normal, va a haber una desviación estándar de los errores de indicación y esa tenemos que incluirla como parte de las incertidumbres. Y tenemos una que se llama la depresión del cero. Ya les voy a explicar qué es esto. La depresión del cero es una incertidumbre que se añade solamente si usted hace prueba de depresión del cero. ¿En qué consiste la prueba de depresión del cero? Bueno, es una prueba que se le hace a los termómetros en los que usted los lleva hasta 0 grados Celsius, luego eleva la temperatura hasta el valor máximo del termómetro, digamos en su escala,
lo mantiene ahí un tiempo que pueden ser 72 horas y después gradualmente lo baja hasta que vuelva a regresar a cero. Y si hay una diferencia entre la indicación inicial del cero y la indicación final del cero después de que se hizo ese proceso, eso se carga como una incertidumbre tipo rectangular llamada depresión del cero. Muchas veces esa prueba no se hace y muchas veces no vale la pena si no tenés una resolución importante, digamos, en el termómetro. Pero bueno, algunos documentos la tienen ahí y si es el caso, algunos laboratorios también la hacen. Es un poco caro porque encarece el costo, pero puede ser en algunos casos, y depende de la aplicación, una prueba importante. Si se hace esa prueba, es necesario incluir la incertidumbre por depresión del cero. Esta sí les puedo asegurar que tanto la depresión del cero como el efecto paralaje siguen distribuciones rectangulares. En el caso del patrón, depende del tipo de patrón. Usted puede ser que tenga incertidumbre por calibración y deriva, que es lo típico, ¿verdad? Pero podrían haber otras incertidumbres. Entonces, vamos a ver, esto es importante hablarlo. Los patrones usualmente, digamos, si su patrón fuera un termistor o fuera un termómetro de resistencia de platino, se calibra como una sola unidad con respecto a su módulo y ya tenés una incertidumbre por calibración y por deriva de ese instrumento. Pero muchas veces el módulo, es decir, el dispositivo con el cual yo voy a medir es distinto al termómetro patrón. Y si es así, tenemos que considerar las incertidumbres tanto del módulo como del termómetro patrón. Entonces resulta que las incertidumbres del patrón va a depender de la información del patrón. Podría ser que yo no le dé a usted la calibración, puede que le dé el error máximo permisible. Entonces, en vez de calibración, puede ser que usted tenga un error máximo permisible, ¿verdad? En cuanto al gradiente, nosotros tenemos dos tipos de incertidumbres. En el baño tenemos una incertidumbre asociada a lo que se llama la estabilidad. La estabilidad se determina a partir de una prueba que uno le hace al baño. Puede seguir una distribución rectangular o normal, dependiendo de la información que usted tenga, pero tiene que ver en cómo se puede conservar a lo largo del tiempo el valor de la temperatura. Y si existe un gradiente, pues vamos a tener que incluirlo como parte de las incertidumbres. Y además tenemos una incertidumbre asociada a la uniformidad. Esta incertidumbre por uniformidad se divide en dos gradientes. Un gradiente que vamos a llamar gradiente horizontal y otro que se llama el gradiente vertical. ¿Y a qué se refiere? Bueno, horizontal se refiere a que dentro del baño, si yo me muevo horizontalmente, puede haber un cambio en la temperatura. Y si yo me muevo verticalmente, puede haber un cambio en la temperatura. Es decir, no necesariamente en la parte de arriba del baño y en la parte de abajo estamos midiendo igual. Entonces, uno debería hacer una caracterización del baño, ¿verdad? Y conocer cómo cambia esa temperatura entre el punto de arriba y el de abajo. Muchas veces la calidad de la calibración va a depender de si hemos hecho pruebas y si disponemos de pruebas de este tipo de instrumentos o si simplemente tomamos como referencia los valores del fabricante, ¿verdad? Entonces esa es la información, todo eso es lo que se incluye. Entonces, a pesar de que la esperanza de esto es cero, es decir, que el valor del gradiente vale cero, las incertidumbres que aporta ahí están directas. Todas estas incertidumbres no tienen coeficientes de sensibilidad distintas de uno. Todas aportan directamente, digamos, a la calibración. De tal manera que si usted, por ejemplo, quisiera calcular la incertidumbre estándar combinada del error, y simplemente lo que hacemos es una suma geométrica de todas las componentes de incertidumbre que están afectando, que sería la resolución de la temperatura del sensor, el efecto paralaje de la temperatura del sensor, la repetibilidad, que esa va con el error de indicación. Podemos incluir la depresión del cero, podemos incluir la incertidumbre por el patrón, que podría incluir, qué sé yo, calibración por deriva y calibración y deriva. Estas pueden cambiar, ¿verdad? Estas dos pueden cambiar dependiendo del tipo de patrón que nosotros tengamos, incluso podrían haber más. Y además de estas, hay que sumar la uniformidad, que tiene que ver con la estabilidad, digamos, la estabilidad en el tiempo del gradiente, ¿verdad? La incertidumbre además asociada al gradiente horizontal y la incertidumbre asociada al gradiente vertical.
Todo eso va incluido dentro de la incertidumbre del error. Se analiza el teorema del límite central y se calcula una incertidumbre expandida que va a ser el factor de cobertura por la incertidumbre estándar combinada, y se reporta el error con su respectiva incertidumbre estándar, ¿verdad? Su respectiva incertidumbre expandida. Ese es el proceso de calibración. Ahora, este proceso a veces tiene algunas particularidades, porque resulta que podría ser que el termómetro que usted esté calibrando sea un termómetro de inmersión total, pero la profundidad del baño no te permita sumergirlo totalmente. Me explico, vamos a ver. Supongamos que usted tiene un baño y usted sumergió su termómetro, es de inmersión total, pero resulta que cuando usted llega y coloca este termómetro dentro del baño, entonces vas a tener una parte de la columna que no la podemos sumergir más. Esto se llama la columna saliente. Hay que hacer una corrección por columna saliente, la voy a representar con KCS, es decir, hay un pedacito que ya no podemos sumergir más porque el sistema no me lo permite. Igual tengo el patrón, ¿verdad? De este lado, y la indicación con su respectivo módulo aquí, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué hacemos si yo no puedo sumergirlo? Vamos a suponer que este termómetro es un termómetro de inmersión total, porque si fuera de inmersión parcial, esto no se hace. Esto se hace solamente si el termómetro es de inmersión total y usted no puede sumergirlo totalmente dentro del baño isotérmico. Entonces, la función de medición que me define el error de indicación va a ser la siguiente. El error de indicación es la temperatura del sensor, que sería en este caso, digamos, la temperatura de este termómetro que yo estoy calibrando. Esto sería, la indicación esa ahí es la temperatura del sensor. Esta sería la temperatura del patrón, entonces el modelo queda como temperatura del sensor más una corrección de columna saliente menos la temperatura del patrón más el gradiente. Es decir, que de alguna manera la verdadera indicación del termómetro es esta. Tiene que ser el termómetro más una corrección de columna emergente, y esa corrección de columna emergente tenemos que calcularla por separado, y básicamente va a ser un gamma, que es básicamente un valor asociado al coeficiente de expansión térmica relativo del termómetro, un número de grados que son los que se elevan en esta columna, es decir, el tamaño de los grados de la columna emergente, hay que contar cuántos grados son, y la diferencia entre la temperatura del patrón y la columna saliente. Aquí es importante algo y lo voy a anotar. Aquí hay que medir la temperatura de la columna saliente empleando un termómetro auxiliar. Ese termómetro auxiliar, bueno, y depende de los dispositivos que usted tenga, pero al menos debería ser un termopar de superficie. Sí, tiene que ser un termómetro aparte que usted utilice. En el caso del N, es básicamente la cantidad de grados Celsius que salen de la columna emergente. Y el gamma va a depender mucho entonces del tipo de material del que esté el termómetro. Por ejemplo, si el termómetro es un termómetro de mercurio, el valor de gamma que se emplea es 0,0016 Kelvin menos 1. Si usted lo que tiene es líquido orgánico como el tolueno, usualmente el valor que se emplea es 0,0103 Kelvin menos 1. Y bueno, depende un poco de las referencias que uno tenga, si va a ser el gamma, pero entonces tenemos que calcular ese gamma. Y por lo tanto, ese gamma también aporta una incertidumbre. También aporta una incertidumbre. El N aporta una incertidumbre, la temperatura del patrón y la temperatura de columna saliente. Es decir, que al diagrama que yo tengo aquí, yo tendría, si quisiera, digamos, considerar la columna emergente, que meterle una espinita más, que sería la corrección de columna saliente. Voy a traerme esa espina. Mira, esta espina adicional voy a dibujar la parte para no saturar el diagrama anterior, y aquí tendríamos que meter el gamma, el N, el TP y la corrección, la temperatura medida con el termómetro auxiliar. Usualmente aquí se define un error máximo o algún tipo de conocimiento respecto al gamma, que lo puedes asumir como una rectangular. Aquí también se define algún error máximo que va a depender un poco de la infraestructura y de la forma en que podamos apreciar ese valor de N, ¿verdad? Entonces también rectangular. Les recuerdo que ese valor de N, chicos, digamos, si este es el nivel del baño isotérmico aquí, este es el nivel, y este es el termómetro, el pedazo del termómetro que se está saliendo ahí, y tu columna emergente, digamos, llega hasta aquí. ¿El N qué es?
es la cantidad de grados Celsius que hay en esta columna. Este es, usted tiene que contarlo. Entonces, digamos, si aquí estuviera en, qué sé yo, 55 grados Celsius y aquí estuviera en 65 grados Celsius, este N vale 10 grados Celsius. Pero tiene una incertidumbre porque la definición de ese N no es tan sencilla porque este baño no es totalmente estable, ¿verdad? Y no se puede apreciar totalmente esa lectura. En cuanto al termómetro auxiliar, depende de la información que usted tenga. Puede ser un error, puede ser una incertidumbre por calibración y deriva. No sé, usted ahí tendrá que definir qué es lo que tiene de información. Y la temperatura del patrón depende de lo que usted tenía en el diagrama anterior de temperatura del patrón. Entonces, tenemos que considerar eso. Entonces, además de las demás incertidumbres, hay que considerar una incertidumbre asociada a la columna emergente. La incertidumbre asociada a la corrección de una columna emergente se puede determinar de dos formas. Una primera es empleando la ley de propagación de incertidumbre, que es que usted agarra la columna emergente y evalúa cada una de las 4 incertidumbres aplicando los coeficientes de sensibilidad respectivos. O bien, yo les regalo ahí al final del capítulo una ecuación simplificada que ustedes pueden utilizar, nada más con sumo cuidado, que es a través de las incertidumbres relativas, que es esta. Es la incertidumbre del gamma entre el gamma, está sin coeficientes de sensibilidad, la incertidumbre del n entre el n, la incertidumbre del termómetro patrón al cuadrado, la incertidumbre estándar combinada del termómetro auxiliar dividido entre la diferencia del termómetro patrón y esto al cuadrado. Si ustedes aplican esta relación, les da la incertidumbre también relativa de la columna emergente, la cargan como una incertidumbre adicional, el error de indicación, y eventualmente ya pueden reportar el error de indicación con la incertidumbre expandida. Eventualmente pueden ya reportar el error con la incertidumbre expandida, donde esa expandida no es más que el factor de cobertura por la incertidumbre estándar del error. Entonces, bueno, el procedimiento es similar. Yo les dejé un ejemplo resuelto ahí en la práctica 6 que pueden utilizar para el laboratorio como referencia. Ahora en el laboratorio tienen que hacer esto. En el laboratorio se les muestra, digamos, un termómetro sin tener que realizar corrección de columna emergente, pero sí necesito que se estudien los dos casos, tanto con como sin corrección de columna emergente, porque los dos son importantes. El tema de temperatura es sumamente amplio. Y es un tema, digamos, que ha estado en investigación constante en las últimas décadas y que yo creo que va a seguirse investigando. Existen termómetros para medir criogenia, que es temperatura muy baja, que son los termómetros de helio. Por ahí les dejé un ejercicio en la práctica. Y muchas veces en esto de los cálculos nos vamos a encontrar con necesidades de tener que calcular cosas como, por ejemplo, resolver ecuaciones polinomiales donde usted no puede despejar directamente la variable. Y entonces es necesario recurrir a herramientas como, por ejemplo, el Solver o, por ejemplo, el buscar objetivo del Excel. No sé si ustedes han empleado ese tipo de herramientas, pero es importante que ustedes las hagan. Yo estaba pensando en dejarles un video en esta semana ahí para que lo vieran como ejemplo, porque yo puse la solución toda detallada ahí en la práctica 6, pero no les dejé ningún video de cómo se usan esas herramientas. Tal vez ustedes las conozcan, pero yo creo que tal vez sería bueno que ustedes se familiaricen un poco con esas herramientas. Cuando usted tiene una ecuación, por ejemplo, de octavo grado, no tenés una fórmula general para despejar la temperatura, tenés que usar métodos numéricos. Entonces, una de las cosas que nosotros empleamos son herramientas como esas, como el Solver, ¿verdad? Yo les recomendaría, eventualmente, como parte de su formación profesional, que piensen ustedes en un curso de métodos numéricos, ¿verdad? A mí me duele un poco que nuestra carrera no tenga un curso de métodos numéricos ni siquiera a nivel de una optativa de licenciatura, ¿verdad? Y yo siento que eso nos limita, porque entonces hay un montón de cosas que no vamos a poder hacer, ¿verdad? Y eso es lo que marca una brecha entre la formación de ustedes y la formación de gente que quiere hacer otras cosas de mayor tecnología, ¿sí? Entonces yo creo que es importante llevar un curso en algún momento de métodos numéricos, pero si no lo pueden llevar, al menos conocer las herramientas más importantes para resolver algunas de las ecuaciones que usted se va a plantear en metrología o ingeniería en general. La metrología es un ámbito en el cual usted tiene que estar acostumbrado a trabajar con números. Y no es que no haya que hacer diseño, a veces hay que diseñar métodos, hay que diseñar cosas, pero tenés que trabajar con información numérica y tenés que aprender a interpretar información numérica. Entonces, ese es el primer comentario que quería hacerles. El segundo
existe algo que se llama el punto lambda, que yo por ahí se lo mencioné en la práctica, que es un punto muy importante en temperatura. Ese punto tuvo muchísimo impacto, digamos, en el siglo XX, cuando se descubre, ¿verdad? Y básicamente el punto lambda es el principio de lo que eventualmente fueron los superfluidos. Entonces los superfluidos son aquellos fluidos que usted quiere contenerlos dentro de un recipiente y suben por las paredes del recipiente y escapan. Eso se llaman los superfluidos. Resulta que la materia no solamente es sólido, líquido y gaseoso, ¿no? Existen otras formas de materia, como los superfluidos, que tienen características muy particulares y que pueden ser aprovechadas en el tema de termometría. Hay toda una tecnología desarrollada para termometría en bajas temperaturas y hay todo un campo de investigación que está haciendo esfuerzos para llegar al 0 Kelvin e incluso algunos por ahí están diciendo que ya lograron bajar por debajo del 0 Kelvin, ¿verdad? Y que por debajo del 0 Kelvin hay toda una termodinámica diferente que se llaman temperaturas negativas, donde ya el flujo de calor cambia y otras cosas cambian. Bueno, en eso yo les digo, mejor tengan un poquito de cuidado. Yo siento que eso es conocimiento ahorita muy nuevo y tiene que ver un poco con la forma epistemológica en que estamos definiendo temperatura. Porque la temperatura básicamente es un promedio de la energía cinética molecular de las partículas. Entonces, definir un único valor es un único valor promedio. Puede ser que cuando usted se acerque al cero absoluto, hayan algunas que estén por debajo, otras por encima, pero su promedio sigue estando por encima, ¿verdad? Entonces, temperatura lleva, digamos, también retos en entenderlo y poder aplicarlo a ese tipo de modelos en bajas temperaturas. Y también en altas temperaturas, ¿verdad? O sea, nosotros, digamos, hay preguntas que podemos tener abiertas. Y es, por ejemplo, sabemos que en alta temperatura se usa la ley de radiación de Planck. Los ingenieros mecánicos somos adictos a los modelos y queremos pensar que va a seguir siendo válida para cualquier temperatura hasta el infinito. Sí, pero no sabemos porque no hemos llegado a temperatura infinita, hay límites. Entonces, ¿hasta dónde será válida la ley de radiación de Planck que nosotros hemos propuesto? Como también hasta dónde será válida la ITS 90 en temperaturas muy cercanas a cero. Por esa razón, debido a esas imprecisiones que se empezaron a encontrar en escalas de criogenia, es que se desarrolla la temperatura, la PLTS 2000, que es una escala nueva para temperaturas muy pequeñas, cercanas a un Kelvin. El BIPM fue muy cauteloso. Llegó y dijo, bueno, vamos a proponer una escala para temperaturas en criogenia, pero si usted todavía no la tiene implementada, puede seguir utilizando la ITS 90. O sea, si tiene esta nueva escala implementada, muy bien, implementela y está bien. Y si no, sigue utilizando la ITS 90. De repente esas posiciones a mí me entran en duda, porque uno debería tener una única escala para poder medir temperatura, pero eso no siempre es tan fácil. Porque por el acceso a ciertos medios, las tecnologías y todo, tenés que tener alternativas para medir temperatura. Entonces, la ITS va por ahí, el BIPM va por ahí, temperatura anda por ahí. Yo creo que la redefinición de temperatura a partir de la constante de Boltzmann fue muy importante porque da un salto básicamente tecnológico importante, ¿verdad? A futuro, la metrología yo creo que tiene muchos retos todavía en el tema de temperatura, por si alguno de ustedes quisiera meterse más por ahí. Y nada más dejo las inquietudes, ¿verdad? O sea, yo creo que nosotros como ingenieros en este siglo XXI no tenemos que limitarnos únicamente a resolver ciertos problemas cuya solución es conocida, sino que también tenemos que aportar desde nuestra óptica las ideas para aquellos problemas que siguen estando abiertos y que van a seguir estando abiertos. Una de las cosas que yo he procurado en este curso es que ustedes aprendan a perderle el miedo a resolver un problema desconocido. Bueno, lo último, ya para terminar y dejarlos ir a almorzar, chicos, después de ese comentario, es comentar un poco acerca del efecto paralaje en un termómetro. Y eso yo creo que vale la pena que lo veamos. Entonces lo voy a discutir muy rápidamente. Es muy sencillo, pero yo creo que vale la pena que lo comentemos porque tienen que hacerlo en el laboratorio. Entonces vamos a ver. Supongamos que usted tiene un termómetro de líquido en vidrio. Entonces, en este termómetro de líquido en vidrio, usted tiene una columna de fluido, ¿verdad? Por ejemplo, qué sé yo, tolueno, puede ser. Entonces, ¿qué pasa aquí? Usted quiere determinar el efecto paralaje. Para eso usted tiene alguna información. Por ejemplo, usted tiene la información donde se encuentra, digamos, el
el punto de visión y la variación que usted pueda tener en un plano paralelo al termómetro. Entonces, supongamos que usted tiene el famoso, digamos, triángulo con el que hemos trabajado, ¿verdad? Donde, qué sé yo, vamos a ponerle un valor de H, por decir algo, 32,5 milímetros, ¿verdad? Y un L aquí, que vamos a decir, digamos, 300 milímetros, por poner algunos valores. Yo le voy a dar a usted el espesor del termómetro, digamos, 4 milímetros. Y voy a calcular aquí el valor de este efecto paralaje P. Entonces, ¿qué es lo que uno hace para calcular el efecto paralaje? Simplemente aplica tales. Pero nótese aquí que la distancia es la mitad del espesor del termómetro. Nótese aquí que la distancia es la mitad del espesor del termómetro. Entonces, si usted aplica el teorema de Tales, el cálculo del efecto paralaje va a ser la mitad de E medios esa P, ¿verdad? Como L es a H. De aquí podemos despejar el paralaje. Este paralaje es interesante porque te va a quedar en una escala de milímetros. Esto está en milímetros, en unidades de longitud de milímetros. Pero usted necesita convertir ese paralaje a una escala en grados Celsius. ¿Ok? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo quiero un efecto paralaje en grados Celsius. Este es en grados Celsius. ¿Cómo obtengo el efecto paralaje en grados Celsius? Bueno, agarremos esta distancia en milímetros y multipliquémosla por un factor. Ese factor podríamos escribirlo así. Esta es una alternativa, no es la única. Voy a ponerlo en rojo porque no es la única alternativa, pero esta es una. Es el tamaño de la división de escala del termómetro. Entonces, aquí en este valor de D tengo la división de escala del termómetro. Y aquí voy a tener en este termómetro la longitud en milímetros de esa división de escala. Significa que si mi termómetro, por ejemplo, tiene una escala donde aquí tiene un valor, no sé qué sé yo, 10 grados, no sé, y aquí tiene 15 grados, el valor que yo estoy midiendo el delta L es este. Este delta L tendrá una longitud, puede ser 1 milímetro. No es la longitud, a ver, es la longitud entre dos líneas consecutivas de una división de escala. Aquí la división de escala es de 1 grado Celsius, pero puede ser que este delta L sea de 1 milímetro. Entonces el factor es 1 entre 1. Esto me permite a mí hacer una conversión, entonces, del error de paralaje a unidades de grados Celsius. Sustituyendo la ecuación anterior me queda así, ¿verdad? Y evidentemente la incertidumbre por efecto paralaje va a ser tomar ese efecto paralaje y dividirlo entre raíz de 3. Eso es algo que vamos a tener que hacer. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que conocer el espesor del termómetro, el tamaño del termómetro y la longitud de la columna, ¿verdad? Para poder calcular ahí el efecto paralaje. Esto es importante, entonces, cuando uno va a calcular efecto paralaje. Hay algo más que habíamos visto ya la vez pasada, pero no sé quién soy yo que valdría la pena que lo veamos, ¿verdad? Que es lo de la apreciación, chicos. Yo en esto voy a ser necio, ¿verdad? Por ejemplo, si usted tiene una escala, por decir algo, esto es 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y tu columna termométrica, qué sé yo, quedó aquí. Entonces uno dirá, bueno, ¿qué logro apreciar acá? Y yo podría apreciar un valor que fuera, por decir algo, 13,5, ¿verdad? Puedo decir, hey, voy a leer que esta temperatura del sensor son 13,5 grados Celsius. ¿Por qué? Porque yo puedo acercarme aquí a la mitad, pero ¿cuál es la incertidumbre por apreciación que yo puedo obtener ahí? Bueno, tengo dos opciones. Si yo la considero como distribución rectangular, la incertidumbre que yo voy a tener ahí por apreciación va a ser 1 grado Celsius entre raíz de 12. Pero si yo la quiero, eso sí la quiero trabajar como rectangular, ¿verdad? Quedándome aquí aproximadamente 0,29 grados Celsius. Pero si yo la quiero trabajar como una incertidumbre triangular, donde la distribución triangular sería una distribución con una mayor probabilidad en el centro y menor en los extremos, que es otra forma de modelarla, sería tomar la mitad, que son 0,5 grados Celsius, y dividirlo entre raíz de 6, o tomar 1 grado Celsius entre raíz de 24. Entonces, ¿de qué depende ese? Depende de la información
con la que yo disponga para este termómetro, ¿verdad? Yo puedo hacer subdivisiones de una escala. Bueno, si yo tengo una lupa y una infraestructura, puedo dividir a lo sumo a la quinta parte de una de esas divisiones. Divido a la mitad o divido a la quinta parte. Pero entonces es importante tener claro la parte de apreciación, la cual es importante porque yo la voy a estar evaluando. Y apreciación es algo que no solo es propio de temperatura, es de dimensional, de presión, de un manómetro. O sea, el cómo poder apreciar es algo que nosotros tenemos que saber hacerlo muy bien. Una apreciación muy pequeña hace que el efecto paralaje se vuelva más significativo, ¿verdad? Entonces también eso es importante. Si usted reduce la incertidumbre por apreciación, no necesariamente está reduciendo el efecto paralaje y puede que al final el efecto paralaje llegue a ser importante.